Cuando era un joven misionero, otro joven me preguntó: pastor, ¿por qué no hacemos milagros? Y leyéndome San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, donde dice que ahí serán maravillas en el nombre de Jesús, se sacarán demonios, se tomarán veneno y no sucederá nada. Bueno, le dice, tratando de pensar, porque me había agarrado así, como decía, en frío, comencé a explicarle, bueno, que en nuestra iglesia sí se hacen milagros, ¿no? En las clínicas, en los hospitales, en diversos lugares, solamente que nosotros no lo hacemos en forma pública. Y entonces me dijo, pero aquí en nuestra iglesia nunca he visto uno. Es que le dije, es que nosotros no estamos interesados en los milagros, le dije. Nosotros estamos interesados en predicar el Evangelio. Pero pastor, me dice, este joven era insistente, ¿eh? Me dice, pero justamente en San Marcos 16, donde se habla de la predicación del Evangelio, que los que creyeren serán bautizados, también habla de que habrán cosas maravillosas. Bueno, nos quedamos conversando bastante con ese joven, y él cuando se fue no se quedó muy conforme con lo que yo le dije, ni yo tampoco. Ahora sí yo le podría dar una respuesta diferente. En ese momento no estaba quizás muy preparado, como joven que era, recién comenzando el ministerio, no tenía las respuestas que tengo ahora. Pero ustedes han visto a través de todos estos últimos sermones que yo he estado dando a la iglesia, he estado hablando de la necesidad que nosotros tenemos. Y la necesidad que nosotros tenemos como iglesia, ¿qué cosa es? El Espíritu Santo en nuestro medio. No hay otra forma. Las preocupaciones que nosotros podamos tener, si no están enfocadas en la recepción del Espíritu Santo, no son solamente buenas intenciones. Y por eso, cuando hemos leído en Hechos el capítulo 8, y vamos a volverlo a leer, por favor, Hechos el capítulo 8, los versículos 3 y 4. Nos dice ahí, bueno, al principio, como introducción, Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La naciente iglesia tenía enemigos terribles en aquella época. Recién estaba iniciándose y los judíos eran acérrimos, y uno de esos enemigos terribles era ¿quién? Bueno, Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Y aquí describe que entraba a las casas, que arrastraba a las personas, que las llevaba a la cárcel, y aún él mismo, en otra ocasión, él admite que él estuvo aprobando la muerte ¿de quién? De Esteban. Bueno, Saulo tenía un tremendo celo, digno de mejor causa, pero tenía un gran celo. ¿Qué? Era una situación para la iglesia que estaban haciendo una situación terrible, peligrosa, porque la persecución produce ¿qué cosa? Produce zozobra, produce miedo, y las personas no pueden estar tranquilas, en paz. Y lo que nosotros vemos en la actualidad con nuestros hermanos que no tienen actualmente su estatus legal, ¿cómo están ellos? Atemorizados, hay temor,
Hay miedo. ¿Ustedes qué piensan cuando ven un policía? O un policía que venga atrás. Bueno, hermanos, eso es lo que va a pasar después con la iglesia, hermanos. Hablemos con los hermanos qué es lo que sienten y veamos cuando vengan las leyes dominicales de la iglesia. ¿Cómo andaremos? Será tremendo. Y en los días de los apóstoles, Satanás, tratando de destruir la iglesia, comienza a crear esta persecución, esta zozobra, pero lo maravilloso, hermanos, es que aquellos que eran perseguidos, dice, aquellos que eran esparcidos, porque cuando vieron que el peligro en Jerusalén, se fueron a Judea y después se fueron a los diferentes lugares. ¿Y qué cosa iban haciendo? Fueron predicando el Evangelio. Qué lindo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Eso es lo maravilloso, hermanos. Por eso una promesa: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Qué cosa? A bien. Y la iglesia, hermanos, en lugar de ser minimizada, en lugar de ser desaparecida como quería el enemigo, la iglesia comenzó a crecer de una manera explosiva. En el libro Hechos de los Apóstoles, la hermana White, en la página 106, ella dice: al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero, comprendían la responsabilidad de su misión, sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico, y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Doquiera iban. ¿Qué sucedía? Sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del Evangelio. Qué maravilloso, hermano. La presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en aquella iglesia naciente, hermano, los hacía realmente una iglesia pujante, llena de poder, hacedora de maravillas. El Señor, a través de los miembros de la iglesia, hacía milagros, sanaba a los enfermos. ¿En nuestra iglesia sucede? Sí, cuando es joven, nosotros podemos explicar, hermano, que sí sucede en la iglesia. Y, por ejemplo, ya el pastor habló de la hermana Noli, hemos hablado mucho por la hermana Noli. Toda la iglesia y en toda la iglesia, muchos miembros. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Hermanos, en que oraba una sola persona y se sanaban muchas personas. Ahora nosotros oramos muchos para que se sane uno. Es al revés, ¿no? Dios responde. Pero como dije en el sermón anterior, son solamente, ¿qué cosa? Gotitas que caen. En la época apostólica caían, ¿qué cosa? Chorros, cataratas del poder del Espíritu Santo. En nosotros solamente caen, ¿qué cosa? Gotitas. Demuestra que Dios sigue interviniendo con su iglesia, pero lo que Dios quiere hacer con ella es maravilloso, hermanos. Ahora, encontramos en los versículos 5 y 6. Dice allí: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe les predicaba el Evangelio. ¿Y quién era Felipe? No era el apóstol Felipe. Él no era el apóstol. Él era también uno de los 7 que fueron escogidos, uno de los 7 diáconos que fueron escogidos, aunque a él se le conoce como el evangelista. Y Felipe también era un hombre como Esteban, lleno de ¿qué cosa? Tenía 3 características, lleno de virtud, ¿qué más?
llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos dice lo que hacía Felipe. Felipe fue uno de los esparcidos, se iba por allí y, hermanos, llegó a Samaria y él comenzó a predicar. Él no se quedó callado, él comenzó a predicar. Y lo importante, hermanos, es que dice que la gente, ¿qué cosa? Eso es lo que me gusta. La gente lo escuchaba. La gente estaba atenta a lo que enseñaba Felipe. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, cuando nosotros vamos a predicar, a veces nos cierran las puertas. ¿No les ha pasado? Vamos a una puerta y nos cierran la puerta, no quieren. A veces hablamos con algunos amigos, nuestra familia o alguien, se ponen a bostezar delante de nosotros todavía, como diciendo, no me importa, no quiero. Pero esta gente oía atentamente, hermanos, porque la obra del Espíritu Santo es una doble vía, tiene una doble vía. Es para el que predica y para los que escuchan. Y nosotros vemos eso vez tras vez. En el día de Pentecostés, ¿recuerdan? Cuando estaban predicando los apóstoles, la gente escuchaba atentamente porque lo escuchaba en su propio idioma. Es lindo, hermanos. Y la gente escuchaba atentamente de lo que decía, lo que les estaba predicando Felipe. Pero sobre todo dice aquí algo importante: eran testigos de qué cosa, de las grandes cosas que hacía él, ¿no? Oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora yo podría decirle a aquel hermano, a aquel joven que me dijo, que me hizo la pregunta en aquella oportunidad, yo le podría explicar algo más. Nuestra iglesia actualmente, hermanos, necesita el poder del Espíritu Santo. Si nosotros, como hemos venido estudiando, estamos así, es porque nos hemos acostumbrado a un estatus de vida formal. Sí, ya y el pastor en el repaso de la lección lo dijo. Tenemos una vida formal, que venimos a la iglesia, creemos que estamos en la iglesia, estamos en la iglesia, hermanos que predica el Evangelio, estamos en la iglesia de Dios, pero nos falta esa relación con el Señor. Nos falta esa intimidad con Dios que da poder. Nos falta pedir y clamar y no pedimos. Y hemos leído en otras oportunidades citas de la hermana Juan que nos dice que aunque la promesa del Espíritu Santo está dada para nosotros, somos indiferentes. Somos indiferentes y no llamamos, no pedimos, no clamamos. No lloramos para que venga, pues, hermanos, porque es lo que necesitamos en la actualidad. En el versículo 7 nos dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es tremendo. Yo creo que el pastor Martín aquí también ha participado en exorcizar, hermano. Es una lucha. Es realmente una lucha tremenda, hermano. Orar, pedir y clamar, hermanos, para que salga el demonio de una persona endemoniada es una gran lucha. Actualmente para nosotros, hermanos, lo hacemos, hay en la iglesia. Yo he participado en algunos, pero hemos tenido que estar horas orando. Pero lo que yo leo aquí